Muy buenas chicos, vamos a empezar con la asignatura de Biología y Geología. Vamos a empezar con el tema 1.2, la naturaleza básica de la vida. El primer punto que vamos a ver son los bioelementos. ¿Y qué son los bioelementos? Pues los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Estos están en unas proporciones muy variables y a menudo muy pequeñas. Esa sería la definición. Por su abundancia se dividen en tres tipos. Los primarios, que componen el 96-98% dependiendo del libro, ¿vale? No es relevante realmente que os quedéis con el porcentaje, simplemente saber que es más de un 90%. Estos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Por qué son los principales? Pues porque forman fácilmente enlaces covalentes, formando normalmente compuestos de naturaleza soluble, que pueden disolverse y estar en el medio acuoso, el medio en el que se encuentra la vida y en el que se originó. El carbono es el más importante. ¿Por qué? Principalmente porque presenta 4 valencias, una hibridación especial que le hace poder unirse a 4 diferentes radicales. Los secundarios se encuentran en menor cantidad, pero son indispensables para la vida. Son los que tenéis aquí. Y luego tenemos una cantidad ínfima, menor al 0,1%, que son los oligoelementos, que se dividen en esenciales y no esenciales, según se encuentren en todos los organismos o no. Por ejemplo, el hierro es esencial porque se encuentra en todos los organismos. Por el contrario, el aluminio es no esencial porque no está en todos los organismos. La combinación de elementos mediante enlaces químicos origina biomoléculas. Esa sería la definición de biomolécula. Estas pueden ser de dos tipos. Orgánicas, si son exclusivas de los seres vivos, solamente salen los seres vivos, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, cada una de ellas es un tema. E inorgánicas, que no son exclusivas de los seres vivos, están tanto en lo vivo como en lo no vivo. Estas son el agua, las sales minerales y los gases. En este tema vamos a ver el agua y las sales minerales. Algunos bioelementos por su importancia los tenéis aquí, debéis de acordaros porque es muy importante. El hierro contiene hemoglobina, que ayuda al transporte de oxígeno. El magnesio es vital para la fotosíntesis, pues está la clorofila y ayuda, está la clorofila. El fosfato, componente de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos. El yodo presente en las hormonas tiroideas, del tiroides. El sodio y el potasio ayudan a la transmisión del impulso nervioso. El calcio a la contracción de los músculos. Y el manganeso está en la fotosíntesis y ayuda a la fotólisis del agua. Quedaos con los que están señalados con la estrella. Del carbono ya hemos visto anteriormente lo más importante. Aquí tenéis la definición de biomoléculas nuevamente, que es la que hemos dicho anteriormente. Esas biomoléculas se unen mediante enlaces de diferentes tipos, enlaces químicos. Enlaces dentro de las moléculas tenemos 3, iónico, covalente y metálico. Y fuera de las moléculas tenemos varios, entre ellos la fuerza de Van der Waals y el puente de hidrógeno. Vamos a ver dentro de las moléculas intramolecular los principales tipos. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Los metales, como el sodio, ceden electrones, mientras que los no metales los aceptan. El sodio ha cedido un electrón, se queda cargado positivamente, y el cloro lo ha aceptado, por lo tanto se queda negativo, y formamos la sal. El enlace covalente se da entre dos átomos de similar electronegatividad normalmente. Generalmente en él, los átomos comparten uno o más pares electrónicos. Se comparten electrones, se forma un enlace covalente. Ojo, parecida electronegatividad, no siempre es la misma, porque en el caso del agua veremos después cómo no ocurre así. Pero es parecida, porque comparten los electrones. Y finalmente, dentro de la molécula, el enlace metálico, en el que en el centro tendríamos gran cantidad de núcleos con los protones y neutrones, todos juntos alrededor de una nube de electrones de carga negativa, formando una estructura muy compacta. En cuanto a los enlaces intermoleculares, tendríamos diferentes tipos, y estos son siempre de menor fuerza que
que los enlaces anteriores. Las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals se dan cuando entre átomos y moléculas se producen cargas eléctricas. Se producen cargas que se van desplazando continuamente. De manera que en un instante la molécula adquiere una pequeña carga positiva y otra negativa. Y se atrae la zona positiva y la negativa. Un ejemplo de fuerza de Van der Waals muy importante es el puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Es muy fuerte es la fuerza de Van der Waals más fuerte, pero mucho más débil que un enlace covalente o un enlace iónico, mucho más. ¿Cuándo ocurre este? Pues ocurre cuando entre los átomos hay diferente electronegatividad. Hay un átomo muy electronegativo y un átomo poco electronegativo. ¿Qué significa electronegativo? Que atrae hacia él los electrones. El que es poco electronegativo no los atrae fuertemente, de manera que en este caso los electrones se acercan al oxígeno, quedando este con una densidad de carga negativa. Esto significa densidad de carga negativa, una carga parcial, nunca carga negativa, densidad de carga negativa. Y el hidrógeno con una densidad de carga positiva, de manera que la molécula no está neutra, es un dipolo. Fijaos cómo tiene una parte parcialmente negativa y una parte parcialmente positiva. ¿Cómo suple esto la molécula? Pues la parte parcialmente positiva se une a otra parte parcialmente negativa de otra molécula mediante un puente de hidrógeno. Aquí tenéis la imagen. Fijaos cómo, este sería el agua concretamente, cómo hace un dipolo. Fijaos cómo los electrones del hidrógeno que lo atraen mucho el oxígeno hacia él, de manera que se queda con densidad de carga negativa el oxígeno y el hidrógeno con densidad de carga positiva. Esto es lo que posibilita que la vida en la Tierra sea posible, ya que el agua tiene sus principales características por este motivo. Vamos a ver las principales biomoléculas. Tendríamos las exclusivas, las inorgánicas, unidas por enlace iónico, las sales minerales, y el agua por enlace covalente, y luego las biomoléculas, las que tenéis aquí, unidas por enlaces covalentes, que veremos en sucesivos temas. Entramos de lleno con el agua. El agua, debéis de conocer sus características, las características de la molécula. Lo primero de todo, el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por enlaces covalentes, que forman un ángulo de 104,5 grados o 105. Se aceptan los dos. ¿Qué ocurre? Que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que los dos electrones lo atrae hacia él. De manera que la zona del oxígeno queda con una densidad de carga negativa y la zona del hidrógeno con densidad de carga positiva, creándose un momento dipolar. De ahí que el agua se conozca como dipolo eléctrico y que adquiera carácter polar. Acordaos de esta imagen, la tenéis más arriba. Dipolo eléctrico, muy importante. Eso le permite al agua establecer puentes de hidrógeno entre sí con otras moléculas. Dos moléculas adyacentes sufren una atracción, de manera que el átomo de hidrógeno se une con el de oxígeno mediante puentes de hidrógeno. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis otro ejemplo. Esta sería una molécula de agua también. En una molécula de agua se pueden producir 4 puentes de hidrógeno. Pues esto le va a dar la mayoría de características al agua. ¿Qué características? Las vamos a ir viendo a continuación. Las características siempre van asociadas a sus funciones. La primera, elevada constante dieléctrica. El agua, por su carácter polar, disminuye las atracciones entre los iones que forman una sal, entre el cloro y el sodio, por ejemplo, pudiendo disociarlo, es decir, disolverlo fácilmente. De ahí que tenga una alta capacidad de disolvente y que pueda transportar esas sustancias de manera disuelta. Por otro lado, tenemos la característica de la alta tensión superficial. Las moléculas de agua experimentan fuerzas de atracción hacia el interior del líquido, unas contra otras.
Esas fuerzas evitan o se oponen a que la superficie del agua sea traspasada. Eso le da al agua un volumen y que tenga función estructural y permite el desplazamiento de organismos por su superficie. Por otro lado, tenemos la fuerza de adhesión. Las moléculas de agua, al no estar neutras porque son dipolos, tienen la capacidad de adherirse a las paredes de los conductos. Por ejemplo, en una pajita asciende el agua porque se adhiere a los conductos de plástico. Asciende de esta manera en contra de la gravedad, por capilaridad. Esto es lo que permite que se transporte la savia bruta en plantas, dicho fenómeno. Pues a través de las células de la planta, por la capilaridad, ascendería el agua en contra de gradiente para que desde las raíces salga hasta las hojas y permita que se dé la fotosíntesis. Elevado calor específico. El agua es muy difícil de calentar porque hay que suministrar mucha energía para aumentar su temperatura, ya que hay que romper constantemente puentes de hidrógeno. Se gasta mucha energía en romper puentes de hidrógeno y no en aumentar la temperatura. Por lo tanto, el agua es un gran termorregulador. La función es termorreguladora, porque la arena, por ejemplo, de la playa se calienta muy fácil, pero el agua tarda mucho más. De manera que el agua regula el clima y también regula los organismos vivos. Por otro lado, tenemos el elevado calor de vaporización. ¿Qué significa esto? Que para pasar de líquido gaseoso necesitamos absorber mucha energía para romper los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, el sudor, cuando nosotros sudamos, ese sudor pasa de líquido a gas y absorbe la energía de nuestro cuerpo, nos quita calor. De ahí la función refrigerante, porque al cambiar de estado absorbe energía. Máxima densidad en estado líquido. Veréis, esto es muy fácil de ilustrar. El hielo forma todos los puentes de hidrógeno posibles. Forman 4 puentes de hidrógeno entre todas las moléculas de agua alrededor. Y ese puente de hidrógeno tiene una distancia. Hay una distancia entre molécula y molécula grande, de manera que hay gran distancia. Sin embargo, en el agua líquida, las puentes de hidrógeno están continuamente haciéndose y deshaciéndose, por lo que no hay distancia entre moléculas. De manera que esto es más denso, más compacto que el hielo. Esto propicia que haya vida acuática en los climas fríos, ya que el hielo flota sobre el agua y debajo puede sobrevivir las criaturas acuáticas. Debido a los puentes de hidrógeno, el agua es incompresible, lo que le da una función mecánica y amortiguadora en las articulaciones de vertebrados. En cuanto a la función metabólica, el agua constituye el medio en el que se dan la mayoría de reacciones bioquímicas en el ser vivo. Aquí tenéis una tabla con las principales propiedades del agua, ilustrada, y las funciones. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las sales minerales y vamos a explicar diferentes fenómenos de ellas.